tarde. En primer lugar, quería manifestar mi más sincero agradecimiento a la profesora María Fernanda Palma por la amabilísima presentación y, por encima de todo, por la invitación para participar en estas jornadas, por cuya organización le felicito a ella y a todo su equipo del Instituto de Ciencias Penales y Criminológicas, con todo subrayándolo, ¿no? Por el acierto en la configuración de unas jornadas de este calibre, ¿no? Participar en ellas es para mí, por supuesto, un alto honor y una gran alegría el poder compartir, ¿no? El estrado aquí con queridos y admirados colegas portugueses y españoles, ¿no? Sobre todo después de haber asistido y escuchado las brillantísimas conferencias que ya se han pronunciado. Las últimas palabras de la profesora María Fernanda Palma me recordaban a una conversación, a una de las últimas que tuve con mi maestro alemán en Colonia, el profesor Hirsch, cuyo último artículo que terminó de escribir en el hospital, fue ingresado la última etapa de su vida, ¿verdad?, por una grave enfermedad, dedicó a este tema de las neurociencias y el derecho penal. Se publicó en la revista alemana ZIS y tuvimos oportunidad de discutir sobre ello. En parte, y es la primera vez que lo digo, tanto en público como en privado, me atribuyo en parte el mérito de haberle incitado a hacerlo, ¿no? Porque nuestras conversaciones telefónicas o bien presenciales, ¿no?, que periódicamente teníamos, yo le dije que estaba interesado en este tema y al final él a su vez también se interesó, ¿no?, y escribió este artículo, como digo, en el hospital, ¿no?, porque era lo que le apasionaba hacer y lo hizo hasta el último momento. Y discutimos porque teníamos puntos de vista bastante diferentes y recuerdo tomando un café, ¿no?, que me dijo, bueno, es que hubo un penalista, Adolf Merkel, que ya dijo que los penalistas estábamos determinados al indeterminismo. ¿No? Entonces me recuerda en parte la reflexión que acaba de hacer la profesora Palma. Y eso es justamente mi punto de partida, el cuestionar si eso es así y todavía más si se contraponen en realidad libertad y determinismo en el derecho penal y más concretamente si se contrapone el determinismo o una cierta concepción del determinismo con el concepto de responsabilidad asociado a la libertad o todavía más concretamente a una cierta concepción de la libertad. Bien, yo creo que en esta discusión existen dos planos que deben diferenciarse. Por un lado, la sempiterna discusión puramente filosófica sobre la libertad de voluntad, en la que ya se reconoce cada vez con más frecuencia que se halla en un verdadero punto muerto dialéctico en el que no es posible avanzar en ningún sentido. Esto no es óbice para que, paradójicamente, la bibliografía al respecto, en el plano filosófico, estimulada también por los avances en la investigación por el cerebro, se haya multiplicado exponencialmente en los últimos tiempos. Pero hay un segundo plano, que es el que nos concierne más directamente a los penalistas y que tiene ciertamente repercusiones prácticas muy importantes, como ya han puesto de relieve los profesores que esta tarde han intervenido antes que yo, pero que, en mi opinión, corre el riesgo de ser desenfocarse desde múltiples perspectivas. A lo largo de mi ponencia, que espero respetar más o menos los tiempos, ¿no?, asignados, se pondrán de relieve en alguna medida estas perspectivas desenfocadas, ¿no? A mí me parece que una manera de desenfocar el problema, ¿no?, con todos los respetos hacia las posiciones
que sostienen estos puntos de vista es pensar en el determinismo como algo de lo que no es posible escapar, ¿no? Y por lo tanto podría, digamos, conducirnos a argumentaciones al absurdo, ¿no? Porque no ese es el sentido, en mi opinión, que la investigación sobre el cerebro actual da al determinismo, ¿no? No se trata más bien no se trata de un determinismo mecanicista, porque es algo que, como digo, carecería de sentido, sino más bien de un determinismo actual, ¿no? En el que lo que hay que entender es que el subconsciente juega un papel importantísimo en la adopción de decisiones, mucho mayor de lo que en principio estamos dispuestos a reconocer. Y digamos que ese es, en mi opinión, el quid de la cuestión, ¿no? Pero bueno, vamos a desarrollar un poco las ideas básicas. En primer lugar, entiendo que se equivocan de raíz quienes piensan que estos problemas prácticos que nos corresponde resolver en el derecho penal se pueden resolver sin acudir a planteamientos filosóficos, ¿no? Con la sola ayuda de la dogmática o las reglas técnicas de la interpretación de los preceptos del código. ¿Por qué? Porque la fundamentación metodológica última de estas reglas, nos guste o no, nos conduce una y otra vez a preguntas ulteriores que obligan a asomar la mirada un poco más allá. De tal manera que, si esto es claro para los juristas, también es de la misma manera aplicable a los científicos que se valen de un método empírico basado en la experimentación. Porque, como ya resaltó Einstein, la ciencia sin epistemología es, en la medida en que sea concebible, primitiva y confusa. Desde este punto de partida se podría decir que neurociencias y derecho penal están obligados a entenderse. Ya simplemente con este postulado inicial nos alejamos casi radicalmente de posturas que han adoptado algunos penalistas, como por ejemplo Winfried Hassema, ¿no?, que hablaba de un canto de sirenas de las neurociencias, y que los penalistas que les hacían caso o incluso se ponían a debatir con los neurocientíficos simplemente hacían mal, ya no solo por incurrir en un error metodológico, ¿no?, en un error categorial, hablaba él, sino además porque entendía que los penalistas estábamos en inferioridad de condiciones. Tal vez en ese sentido tenía razón, porque hay ámbitos en los que con los solos conocimientos de un jurista es imposible dar respuestas, sino también porque, digamos, se trataba de algo esencialmente equivocado. A mí me llamaba mucho la atención, por cierto, esta posición de alguien como Winfried Hassema. Por desgracia no tuve oportunidad de discutirlo con él, siendo alguien que había sido un referente en la concepción del derecho penal desde la perspectiva de las ciencias sociales, ¿no? Y bueno, luego después, hablando con algunos colegas alemanes, pues descubrí algunas claves que tienen que ver con la propia vida muchas veces, ¿no?, que podrían estar detrás de la explicación. Pero en esto creo que Hassema se equivocaba, ¿no?, o por lo menos mi concepción, incluso sobre conceptual, acerca de lo que hay que entender por error metodológico, es una diferente, no es una que tenga que ver con la diversidad de métodos científicos, porque los métodos son diferentes, ciertamente, sino con el uso conceptual de los términos en el sentido de Gustav Reil, en el que Gustav Reil empleaba esta expresión, ¿no?, del error categorial, que es un problema diferente, ¿no? Porque una cosa es que los métodos de aproximarse al problema sean diferentes y otra cosa es que el problema no sea el mismo para unos y para otros y que sea necesario aproximarse a él desde ambos lados del conocimiento. Bien, en efecto, quienes piensan que o bien es mejor abstenerse de introducir planteamientos filosóficos en el saber penal, porque en último término es un juego que se basa en las propias reglas del sistema penal, las reglas de imputación del sistema penal, como sostiene, por ejemplo, Günther Jacobs, o bien
que sería mejor no establecer diálogo alguno con los neurocientíficos, como por ejemplo sostuviera Winfried Hassema. Renuncian de antemano, me permito decir que de una manera contraintuitiva desde el punto de vista del conocimiento, a ofrecer respuestas allí donde éstas son necesarias, porque conciernen al principal problema penal desde siempre, que es el de la legitimación del castigo. Respuestas que, por otro lado, la ciencia penal está en posición de ofrecer, por haber reflexionado durante largo tiempo sobre ellas y disponer de un instrumentario conceptual y metodológico muy elaborado. Bien, es aquí donde se puede dar el paso a partir de esta premisa, si se aceptan, digamos, estos puntos de partida, se puede dar el salto al segundo plano al que antes me refería. Bien, en primer lugar, habría, por tanto, que dejar claro que el problema no reside en el método, sino en las consecuencias epistemológicas y, por tanto, filosóficas que nos conciernen tanto a juristas como neurocientíficos en torno a una determinada imagen del hombre. Bien, el objeto de conocimiento, por tanto, es el mismo, aunque difiera el modo de enfocarlo y de acercarse al mismo. Esto no significa, sin embargo, aceptar que deban aterrizar, como ya se ha dicho aquí, los resultados que se obtienen a través de un experimento o de una determinada interpretación de un experimento muy concreto en el ámbito del derecho penal y de conceptos básicos en la configuración dogmática del mismo, como lo es sin duda la culpabilidad, trastocándolo completamente sin contraponer la enorme fuerza discursiva que éste posee en el modelo del derecho penal del Estado de Derecho. Bien, a pesar de todo, digo, algunos prefieren desactivar el problema previamente, es decir, no entrar en el problema propiamente dicho. Yo diría, el profesor Luzón Peña, por ejemplo, ha aceptado con su posición entrar en el problema, entrar a debatir. Por ejemplo, Klaus Günther dice, bueno, podemos hacer varias cosas, entrar en el problema y tomar posición o tratar de evitarlo, ¿no? Esas son diferentes perspectivas. Una vez que se entra en el problema, ya estás en el problema metodológico más difícil del derecho penal, que es la fibra más importante de la legitimación del castigo, y hay que argumentar, ¿no? Y ahí el problema es cómo argumentar en medio de un problema filosófico, pero por otro lado dogmático, de un calibre fundamental para explicar el derecho penal en su totalidad, ¿no? Una visión u otra del derecho penal aquí juega un papel clave. Bien, ¿cómo algunos quieren desactivar el problema? Primero, considerándolo irrelevante, a partir de un concepto jurídico penal de culpabilidad, ya hemos dicho, que atiende de modo primordial a la estabilización del sistema normativo. Aquí, en palabras de Günther Jacobs, lo que tengan que decir los neurocientíficos puede ser completamente irrelevante. No nos importa nada lo que tengan que decir porque nosotros configuramos el sistema de una manera normativa conforme a nuestras propias reglas. Claro, aquí hay implicaciones metodológicas de una posición de este tipo muy importantes en las que podríamos profundizar, ¿no? Un sistema autopoético de entender el derecho y el derecho penal en particular de este tipo puede conducir, como ha pasado en otros terrenos, a conclusiones muy negativas desde el punto de vista de la legitimidad democrática del propio sistema que castiga aislándose de lo que las otras ciencias tienen que decir. Bien, otra manera de desactivarlo es entender que la perspectiva científica del neurodeterminismo está lastrada por una suerte de cientifismo radical, confianza ciega en los conocimientos que se obtienen a través de la experimentación y que no es válida para el derecho penal, dado que en este adquieren importancia decisiva
los actos de habla, es decir, aquellos relativos a la perspectiva interna, de la que ya se ha hablado aquí, de la que deriva nuestro propio autoentendimiento como seres humanos, a partir del cual adquirimos identidad individual y social. El profesor Díaz ha citado al profesor Burkhardt, que es, dentro de la doctrina alemana, uno de los que ha profundizado, en mi opinión, con mayor acierto en este punto de vista. También lo argumentó de manera notable mi maestro Hirsch, y en España, por supuesto, lo ha hecho también con gran poder de convicción, como han podido observar el profesor Luzón Peña. El profesor Burkhardt, por cierto, me critica junto a otros penalistas que se han pronunciado recientemente con cierto o bastante disgusto, ¿no? Porque según él, bueno, por alguna razón no hemos terminado de entender su punto de vista, o no hemos, digamos, lo hemos interpretado de manera cabal, ¿no?, conforme lo que él señalaba. Pero es cierto que si uno lee a Burkhardt, él establece una alternativa clara, ¿no? Ante la imposibilidad de demostrar en un proceso penal la libertad de voluntad, en el sentido del poder actuar de otro modo, ¿no?, el clásico formulación alemana, el Anders Handel können, hay que optar por la libertad subjetiva, entendida como la creencia de que somos libres, aunque no sepamos si lo somos o no realmente. Bien, claro, esta perspectiva interna, claro, naturalmente que es importante, es importantísima. El profesor Luzón Peña lo señalaba, ¿no? Claro que el autoentendimiento que tenemos acerca de nuestro comportamiento como seres libres, que nos permite atribuir responsabilidad penal, es decisiva. El problema es que no es suficiente, en mi opinión. El profesor Burkhardt también dice que yo debo saber que él sabe que no es suficiente. Bien, el problema es que él, al final, fundamenta su concepto de culpabilidad en esta idea de la libertad subjetiva. Recuerdo mis conversaciones con Hirsch, decía, sí, Belsel, su maestro Belsel a su vez, al cual citaré después, al final, ¿no?, también se equivocaba, porque no se trata de una capacidad de autodeterminación formulada en sentido negativo, sino que al final el indeterminista, si quiere ser consecuente, tiene que afirmar la capacidad de actuar de otro modo en sentido también positivo, ¿no? Bien, el problema es que lo que sabemos y lo que nos aportan las neurociencias es algo que antes intuíamos y que ahora tenemos más datos para pensar que es así, y es que hay multitud de condicionamientos que están detrás, la mayoría a través del almacenamiento que se produce en lo que se conoce como memoria emocional de la experiencia, de la gestación inconsciente de los actos conscientes. Es decir, el problema no es que como estamos determinados, ¿para qué vamos a hacer nada en otro sentido diferente a lo que podríamos hacer porque a fin de cuentas estamos determinados? Eso es una simplificación enorme. El problema es que incluso la equiparación con los animales, que a veces molesta, tiene que ver con conocimientos que están ahí y que son fruto de la observación y que nos indican que nuestro sustrato neuronal no es tan distinto del de los animales. Pero el problema no es si actuamos de manera cualitativamente diferente o no a los animales. Esto a algunos les molesta enormemente, ¿no? Porque los animales también aprenden, tienen capacidad de aprender igual que nosotros. Y nuestro cerebro es
absolutamente moldeable. Por lo tanto, no es una cuestión de que podamos predecir el comportamiento, sino que el concepto del comportamiento voluntario es, a la luz de lo que ahora sabemos, muy diferente a como creíamos que era. Y eso es algo que nos cuesta asumir, interpretar y sacar consecuencias de ello en materia de responsabilidad. Yo tuve la oportunidad de estar en los laboratorios del profesor Delgado García en la Universidad de Sevilla cuando presentamos el libro, catedrático de Fisiología, y me enseñó perfectamente cómo los ratones aprendían. Estaban sometidos a un proceso de aprendizaje con un iPad y eran perfectamente capaces de aprender a ver a qué tecla tenían qué tecla tenían que pulsar. Y el profesor Delgado García, efectivamente, lo ha citado el profesor Díaz y García de Conlledo, yo también lo cito en algunos de mis artículos, hace unas reflexiones interesantísimas que ayudan a comprender que hay que entender por determinismo en la física contemporánea. Bien, como decía antes, claro, la perspectiva de los actos de habla y, en general, el aporte a la filosofía de la mente de Wittgenstein conduce de una manera amplia a la defensa del concepto de libertad de acción como base del derecho penal, que cabría deducir de las estructuras mismas del lenguaje. Sin embargo, no voy a entrar en toda la discusión que se ha producido aquí entre Bennett y Haeckel y algunos de sus críticos o detractores, como por ejemplo Searle o Dennett, porque me llevaría demasiado lejos, pero sí habría que apuntar lo siguiente. Los críticos a las posiciones de Bennett y Haeckel, que hablan de falacia meriológica, entendiendo por tal aquella que consiste en atribuir a una parte del sistema, es decir, el cerebro, lo que habría que atribuir a la persona como totalidad, es que, por ejemplo, para Searle, detrás de estos razonamientos habría una falacia consistente en confundir las reglas de uso de las palabras con la ontología, aplicando una suerte de conductismo lógico wittgensteiniano. Yo también lo creo. En España en la obra colectiva hay una contribución muy buena, por ejemplo, del profesor Vives Antón y también del profesor Ramos Vázquez, que van en esta dirección. Y en un principio resulta atractivo, ¿no? Es decir, nuestro lenguaje es el lenguaje de la libertad. No podemos entendernos a nosotros mismos si no es a partir de la libertad. Y fuera de nuestro lenguaje no hay nada. Pues a mí me parece que decir que fuera del lenguaje no hay nada, o que nada tiene sentido más allá de nuestros juegos de lenguaje, es tan poco falsable en el sentido de Karl Popper, ¿no?, como decir que no hay sentido alguno ni posibilidad de conocimiento de ninguna clase fuera del ámbito experimental. Es una especie de, como dice Searle, conductismo lógico wittgensteiniano. Bien, entonces, tratando de resumir mi posición, si entramos en el problema, es una de las posibilidades, entonces hay que argumentar. ¿Y qué posiciones tenemos si lo hacemos, ¿no? Bien, una primera manera de afrontar el problema es en el sentido que lo han hecho, en el que lo han hecho muchos de los detractores de los aportes de las neurociencias o de esta línea neurodeterminista, cuando ha interferido en nuestros puntos de partida a la hora de legitimar la responsabilidad penal, con una posición claramente defensiva e incluso a veces ofensiva, ¿no?, de salir a la ofensiva desde el punto de vista de lo que es el concepto de la experiencia de libertad, de la perspectiva subjetiva de libertad, de la perspectiva basada en la primera persona. Bien.
Desde esta perspectiva, lo decisivo no es la libertad objetiva, sino la libertad subjetiva o la experiencia de libertad, como venimos diciendo. Bien, detrás de este concepto está, o se puede visualizar, la culpabilidad o el concepto de culpabilidad retribucionista basado en el poder actuar de otro modo, es decir, la concepción que el profesor Luzón sostiene ahora, que es la concepción de la reprochabilidad, de la concepción normativa de la culpabilidad, entendida como reprochabilidad. Sin embargo, se puede decir que con los neurocientíficos, y aquí sí darles la razón, que una cosa es asumir la experiencia de voluntad consciente y otra muy distinta, la causación de las acciones por dicha voluntad consciente. Ante este dilema, algunos se han adentrado en la complicada senda de tratar de refutar la validez de los experimentos científicos llevados a cabo por neurólogos como el tantas veces citado Benjamin Libet en California y después repetidos con los mismos resultados por otros neurocientíficos en el Reino Unido y en Alemania. Es cierto, se puede discutir desde el punto de vista metodológico si los experimentos están bien hechos. Hay una contribución también en este libro de la profesora Pérez Manzano que entra en detalle con profusión de argumentos y muy lúcido a poner en cuestión la validez de los experimentos y, por supuesto, se puede discutir, como aquí lo ha dicho el profesor Luzón, en Alemania otros autores como Hillenkamp y otros autores, que desde luego no se pueden extraer consecuencias de carácter general de un experimento hecho bajo unas, digamos, condiciones muy concretas para tratar de demostrar, no para tratar de demostrar, sino con el resultado de que efectivamente hay una predeterminación inconsciente de lo consciente. Es verdad, el profesor Luzón también lo ha mencionado, que en esos propios experimentos de Libet también arrojaban el resultado de que de una aparente capacidad de vetar en cuestión de 100 milisegundos la previa decisión inconsciente. Es decir, en esos experimentos lo que se demostraba era que la voluntad o lo que el sujeto percibe como voluntad consciente de llevar a cabo una conducta, en este caso era mover un dedo, se gestaba previamente, momentos antes, en el sistema límbico. De ahí que algunos autores, como por ejemplo Gerhard Roth y otros, pues hayan pronunciado frases que luego se han hecho célebres, como por ejemplo que el inconsciente es el señor de la casa y tiene la primera y la última palabra, o que hacemos lo que queremos pero no queremos lo que hacemos, por ejemplo. Y bien, esos resultados se han demostrado, corroborado con otros experimentos después. Y la capacidad de veto, 100 milisegundos medido en términos de actividad cerebral, entre el momento en el que el impulso inconsciente se adopta y aquel en el que el cerebro da la orden a la mano para que mueva el dedo, si eso significa de verdad la capacidad de vetar desde el punto de vista consciente lo inconsciente, es algo que ya por otros científicos, por ejemplo Francisco Rubia en España, se ha refutado diciendo que no es tiempo suficiente, el querer consciente no tendría tiempo suficiente para poder impedir lo que ya ha sido decidido de manera inconsciente. Bien, esto lo podemos desde ridiculizar a no creerlo, ponerlo en cuestión o lo que queramos, pero que la parte de inconsciente de nuestras conductas a partir de la memoria emocional de la experiencia, donde, como el propio nombre indica, supone desde antes del nacimiento la acumulación
de una serie de elementos donde el cerebro emocional, que ha sido denominado como tal por Damasio, interactúa con el cerebro racional, cobra un papel decisivo. Esto lo podemos ignorar, no creerlo, cuestionarlo o lo que sea, pero la neurociencia lo pone de relieve. ¿Eso significa que todo está predeterminado? Es decir, que lo consciente es algo epifenomenológico, es un epifenómeno. No. Sería tanto como decir que la parte del córtex cerebral que gestiona lo consciente no juega ningún papel en las decisiones. De ahí que, con todos los respetos, los ejemplos que ponía al principio el profesor Luzón Peña, en mi opinión, sirven solo limitadamente, porque claro que es posible planificar acciones a medio y largo plazo. Y esto los neurocientíficos tampoco lo niegan, ¿no? Sería absurdo hacerlo. Sino lo que nos están tratando de decir es que nuestra concepción del acto voluntario debe interpretarse no con un carácter lineal entre la adopción de una decisión y la realización de esa decisión, sino de una manera bastante más compleja. Por cierto que cuando se dice que estos estudios cuestionan sobre todo el comportamiento violento, es cierto, los estudios de Delmenhorst, conocidos como tal, del Instituto de Investigación Neurocientífica de Delmenhorst, sí que ponen de relieve, por los estudios empíricos, que hay anomalías cerebrales, tanto desde el punto de vista orgánico como también de las sustancias que regulan el control de los impulsos, que tienen un papel muy importante en el comportamiento violento. De la misma manera que sabemos, por las técnicas de neuroimagen, que el cerebro de los psicópatas es diferente al de los que no lo son. No porque no haya la capacidad de comprender lo que se hace, sino porque lo que se hace está interactuando de manera anómala con el cerebro emocional. Es un cerebro emocional que tiene una estructura diferente a la de todos los demás. En las pruebas de neuroimagen que se han efectuado ante imágenes de violencia horribles, el cerebro del psicópata no reacciona emocionalmente de ninguna manera. Claro, ¿eso es importante para el concepto de imputabilidad penal? Es importantísimo, porque ahora sabemos que la memoria emocional de la experiencia y la adopción cognitiva, si queremos así, de decisiones por el cerebro racional, interactúan desde el principio. Luego, las decisiones que se adoptan no son ni pueden ser las mismas. Si, por ejemplo, acudimos a la concepción que actualmente tiene la jurisprudencia en España y la relevancia que da en materia de imputabilidad penal a los trastornos límites de la personalidad, vemos que esto es algo que en principio no se reconoce. Por muy incluido que esté las psicopatías en las listas de anomalías mentales de la Organización Americana de Psiquiatría, en la práctica no se reconoce porque se parte de la base de que el psicópata sabe lo que hace y, entre comillas, decide hacerlo. Bien, voy a ir terminando. Claro, lógicamente, es cierto que aquí está también presente, como el profesor Luzón Peña también subrayaba en su ponencia, desde el punto de vista epistemológico, una idea de la causalidad que se remonta a Spinoza y que, sin embargo, ha sido refutada por otros filósofos importantes, como por ejemplo David Hume, quien ya apuntó que la separación de la idea de una causa de la del comienzo de la existencia de algo es perfectamente imaginable, lo que no implica contradicción ni sinsentido alguno. Y también José María Delgado, catedrático de Fisiología de la Universidad Pablo de Olavide, advierte en su contribución en la obra colectiva
tuve la oportunidad de dirigir, que el diseño de los cerebros no es el de una estructura biológica que funciona bajo el paradigma de un estímulo, una respuesta. Por ejemplo, Delgado dice que... gracias. Dice, es posible plantear varias preguntas acerca de cómo el cerebro produce comportamientos, emociones, sentimientos, pensamientos por ejemplo, también dónde, pero que es mucho más difícil de contestar la primera que la segunda, mientras que otras preguntas, como el por qué o el para qué, se salen del ámbito experimental. En este sentido, Wolfgang Prinz, también era citado por el profesor Díaz y García de Conlledo, advierte, y es un neurocientífico determinista, advierte que hace falta una teoría marco completa que comprenda y tenga en cuenta no solo los fundamentos biológicos o naturales, sino también los sociales y culturales sobre los que ambos se asientan. Bien. ¿Cuál sería mi punto de vista? En mi opinión, es equivocado o sería equivocado pasar por alto los avances producidos en el ámbito de la física contemporánea. Lo mismo que lo sería en el ámbito de la filosofía de la mente o del propio derecho penal. Para mí, en esto creo que básicamente coincido con lo expuesto por el profesor Miguel Díaz, hay dos puntos de vista rechazables. Uno, el indeterminismo puro, y otro, el determinismo mecanicista o determinismo radical. En cuanto al indeterminismo puro, conduce a un vacío muy difícil de llenar y, además, a diferencia de lo que sostienen sus partidarios, o algunos de ellos, no solo se situaría enfrente de los conocimientos científicos que ya hemos mencionado aquí, hemos glosado aquí, sobre la multiplicidad de factores que condicionan y a veces determinan el comportamiento humano, sino que, en mi opinión, se sitúan lejos del ser humano. Voy a tratar de explicar esto en dos palabras. Claro, muchos dicen, el profesor Luzón Peña lo ha sostenido aquí, mi maestro Hirsch también lo menciona en su artículo y otros muchos también autores lo argumentan, que el sistema político se basa en la libertad y que es una premisa, un axioma general del ordenamiento jurídico, de la Constitución, etcétera, etcétera. Y que, por tanto, hay que defender la libertad. Claro, yo creo que esto es evidente. El problema es que el derecho penal consiste en privar de la libertad y que, por tanto, para privar de la libertad se asume su existencia. Claro, esta es la cuestión en la que no estoy de acuerdo en absoluto. La idea de que el autoentendimiento del sujeto como a sí mismo y en la relación con los demás como libre supone que éste es libre y que, por tanto, cuando contradice una norma, a menos que claramente podamos demostrar que se hallaba en una situación que el ordenamiento jurídico contempla como de no libertad expresamente, lo cual nos reconduciría a un ulterior problema, que es cómo delimitar el concepto de normalidad frente a normalidad, de enfermedad frente a no enfermedad o imputabilidad. Es un problema que no tiene que ver, en mi opinión, con la defensa de la libertad como premisa política, sino más bien al revés. Justamente porque creemos en la libertad y la defendemos con toda convicción, sabemos que para legitimar la privación de la libertad tenemos que tener los elementos suficientes
también en diálogo con las ciencias empíricas y no de una manera absolutamente rudimentaria e intuitiva y contraria, en definitiva, en muchas ocasiones al indubio pro reo, porque mientras no tengamos la certeza de que el sujeto pudo actuar de otro modo, no pudo actuar de otro modo, entonces pudo hacerlo. Que estimamos que el argumento se convierte en circular e incluso contradictorio. Bien, por lo tanto, dejarse seducir por la idea de la existencia de la libertad como entendida desde la perspectiva de la primera persona, interna de la primera persona como libertad o experiencia subjetiva de libertad, significaría ciertamente no caer en el canto de sirenas de las neurociencias frente al cual nos prevenía Hassemer, pero sí hacerlo frente al del retribucionismo, al coste de tirar por la borda una larga evolución en el desarrollo de un derecho penal algo menos metafísico. Y digo algo menos metafísico porque ciertamente no creo que un concepto como la culpabilidad se pueda liberar de cualquier carga o de toda carga metafísica, como tampoco es posible hacerlo con otros conceptos como la libertad o los propios derechos humanos. En este sentido, algunas aportaciones ha hecho, por ejemplo, el profesor Robert Alexy. Bien, resumiendo, entiendo que las fundamentaciones de carácter preventivo que buscan el sentido del castigo en la protección de bienes jurídicos frente a los ataques más intolerables suponen que hay que rechazar un concepto jurídico penal de culpabilidad que no es ni puede ser un juicio de reproche moral por el mal uso de la libertad, sino que representa más bien, en todo caso, la verificación o aproximación a la verificación de una serie de condiciones que establece el ordenamiento jurídico para la imputación personal de lo injusto a su autor. Ya Belsel señaló que el indeterminismo es un punto de partida equivocado y no defendía un concepto de culpabilidad basado en la libre determinación de la voluntad como una decisión a favor de lo malo, sino en sentido negativo, como la falta de determinación conforme a sentido en un sujeto capaz de ello. Bien, un concepto de este tipo, y ya sí que termino, no solo no parte, desde luego, de una idea abstracta o metafísica de la libertad, sino que pretende ser más respetuoso con el ideal de libertad como principio de organización política y a la vez más próximo al ser humano que la visión indeterminista basada en el retribucionismo. Ello por dos razones principales. La primera, se castiga para proteger bienes jurídicos, es decir, preventivamente, de acuerdo a un procedimiento impugnable de regla, excepción, en virtud del cual se supone la normalidad, pero no se parte de ella. Segundo, porque pretende ser coherente con el resto de las ciencias sociales, al entender claramente insuficiente el punto de vista introspectivo basado en la primera persona para un juicio de heteroimputación jurídica. De la combinación de ambos puntos de vista resultan al menos las siguientes consecuencias. Primero, la disolución del silogismo retribucionista, en virtud del cual, siempre que el sujeto es considerado culpable, hay que castigar, porque la culpabilidad se entiende como un mandato de tratar a las personas de acuerdo con sus acciones voluntarias, a pesar de los costes para el principio de libertad, en la premisa del silogismo retribucionista. Segundo, el reequilibrio de la carga de la prueba de la libertad, que para el indeterminismo recae del lado del determinismo, de modo que en todos los casos difíciles conduciría igualmente a castigar. Tercero, una mayor operatividad en el ámbito jurídico que no se vería afectada en modo alguno por las consecuencias extremas de la absoluta predeterminación inconsciente de los actos voluntarios. Si tuviera más tiempo, que no tengo,
trataría de explicar el último punto porque considero que requiere una explicación desde el punto de vista filosófico, como ha dado, por ejemplo, de manera muy brillante Jürgen Habermas, porque es una premisa, esta última a la que arribo con mi concepción, que resulta o puede resultar irritante tanto para el determinista como para el indeterminista. La explicación pasaría por ofrecer argumentos desde el punto de vista filosófico. Me gustaría citar simplemente uno aportado por Habermas en un artículo sobre esta materia, y es que esa predeterminación inconsciente de lo consciente, hay un libro homenaje, por cierto, del año 2010, publicado por la Oxford University Press, solo con contribuciones sobre esta materia y este aporte fundamental del IBET, dice Habermas, esa predeterminación inconsciente de lo consciente no me irrita en tanto yo me pueda atribuir a mí mismo el comportamiento de manera retrospectiva como participante in foro interno. Porque si no pudiera hacerlo, significaría asumir que la investigación neurocientífica conduce al epifenomenalismo de lo consciente. Es decir, lo consciente sería algo marginal, un epifenómeno de lo consciente. Algo que, por cierto, los propios neurocientíficos no admiten. Muchísimas gracias por su atención.